para que podamos hacer un trabajo verdadero eh, de encuentro con nuestra realidad. Se necesita mucha presencia, mucha devoción. Se necesita, le llaman esfuerzo, yo no le llamaría esfuerzo, le llamaría entrega. Tiene que ser la prioridad esta, la prioridad de conocer lo que soy. Si esa no es la prioridad, pues esto aparece como un evento más en la vida de uno, ¿no? Como voy al gimnasio, no sé, voy al shopping y también voy a una charla que más o menos hablan de lo que creo que soy, pero no soy. Y entonces es así, cuando uno hace la sadhana, así, la práctica, así, no hay una entrega, una presencia. Es como intentar convertir esta práctica en un evento mundano, en algo más que hago en mi vida y que más o menos me va a poner en un estado más o menos en el cual yo pueda seguir siendo un yo en este mundo con un poquito más de tranquilidad. Pero eso no es una práctica verdadera, eso es mm, algo que los resultados serán muy mediano plazo, ¿no? Serán resultados tibios. Y yo lo hablaba hoy con Yadira, que fuimos a caminar al mar, y lo hemos hablado hoy dos veces, que nos hemos sentado varias veces, y lo hemos dicho que este trabajo es un trabajo de constante, porque la inercia de la mente es muy fuerte. Los campos de conciencia de la mente invisible, que no le pertenecen a nadie, son muy fuertes. Y la idea de que esos campos son tuyos, de que yo soy un yo que tiene esos pensamientos, son, vamos a ponerlo, no son, es bastante engañosa. La idea de ser una historia, la idea de ser un género, la idea de ser de un país, la idea de tener determinada cultura, la idea de tener una ideología, la idea de tener una moralidad de bien y mal. Todo esto es la construcción de Maya colectivo que te construye una historia, pero que te la construye a través de la palabra yo. Entonces parecería que aquí hay un yo separado, apropiándose o siendo el dueño de una historia. Y todo esto son pensamientos. Y quería hacer algo práctico que, para empezar, diferente, que quizás cada uno de nosotros nos presentáramos y dijéramos, no sé, soy Karen, me siento de esta manera, ahí está empezando yo, pero a lo mejor tengo una molestia en el hombro y quizás es debido le busco una causa, soy de este país, me preocupa esto, no me preocupa, para poder entender la historia, cómo emerge y cómo no le pertenece a nadie, pero que veamos cómo esta mente diletante está todo el tiempo hablando, que nadie es dueña de eso, pero que te ha construido una especie de fantasma, de personaje, de una historia de ser un yo separado. Entonces vamos a jugar a esto para divertirnos y también vamos a jugar a cómo somos conscientes en la medida que va hablando, que se va hablando, porque no hablas tú, sino que está hablando el ego y la memoria muchas veces. Vamos a ver cómo eso va surgiendo y que tú seas consciente de lo que va surgiendo. Y que tú te des cuenta también que lo que va surgiendo ni siquiera tienes control de ello.
pero que lo veas. ¿Quién quiere empezar? Y si traemos un pequeño tema hoy, aparente situación, también después lo podemos tratar para desmenuzar la historia, porque lo que somos es el ser, es la conciencia pura, de verdad sin historia, es el silencio. Pero el mecanismo mente-cuerpo psicofísico es un mecanismo de hábitos mentales. La historia que tú crees que eres son hábitos mentales. Y esa es la locura del ser humano. Entonces, a mí me gustaría que empezáramos a darnos cuenta de eso y nos riamos un poquito, no de nadie personal, sino nos riamos de cómo contamos una historia, de lo que yo soy, o de lo que me pasa, o de cómo me siento. Ya sea alegría también, me siento alegre porque me salió todo muy bien en el trabajo, tenía este desafío y lo vencí. Todo eso es una historia, porque no solo son los estados aparentemente negativos, son también los estados aparentemente positivos, porque aquí hay una o un ganador o un perdedor. Bueno, cuenten, ¿quién empieza? Va a empezar Karen. Pues lo voy a hacer como lo haría normalmente, ¿no? Claro, tú me En, conoces a en mí la por vida, primera vez y te presentas. en la vida cotidiana. Eh, Exacto. Sí, no, 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 no juegues no uses el ego espiritual. exacto. Porque el ego espiritual Ok. ya sabe que no puede decir nada, porque Sandra va a salir y dice, ¿quién es el yo que está diciendo eso? Y ya, entonces, todo el mundo empieza a aterrarse aquí con miedo a que Sandra diga algo. Bueno, dale. Ok. Bueno, yo me llamo Karen Ledesma, tengo 39 años, ya casi voy a cumplir 40 años. Vivo en Toluca, México, y soy originaria de Venezuela. Tengo 11 años viviendo en México y trabajo en compras. Tengo 20 años trabajando en compras. Em, Ahorita me siento tranquila, siento más claridad en, en mi hacer, en mi pensar, en mi ver las cosas. Y físicamente tengo una molestia que ya lleva tiempo en los oídos, como un grillito en el oído. Este, No me estoy riendo porque resuena. Em, y también tengo una molestia en la mandíbula. También ya tiene un rato que está medio desajustada. Y bueno, también vengo recuperándome de una tragedia que pasó en mi país. Y digo vengo recuperándome porque cada vez que veo noticias me conecto otra vez con ese campo de, de dolor y de tanta mm, como no sé si llamarlo injusticia, porque creo que es un poco la sensación. Mi familia está bien, gracias a Dios. Ellos pasaron por el proceso del terremoto, pero solamente fue un susto en la zona donde ellos vivieron, donde ellos viven. Y, y bueno, también están a salvo. Aunque cuando digo mi familia, pues hablo de mi familia sanguínea, pero mi familia de país siento que está sufriendo mucho. Eh, y aquí siempre separo así de mi familia mexicana, mi familia venezolana. Entonces mi familia venezolana está sufriendo, está pasando por un proceso que, que la verdad a veces me pongo a pensar si es un proceso de espiritual, si es un proceso de
no sé, de karma o si un proceso, algo que trato de buscarle explicaciones, pero no. Luego recuerdo que soy un ser espiritual y que no necesito explicaciones. Mm, Em, tengo una pareja actualmente y se llama ok. Blanca. Ah, Sí, muy bien, muy bien. sí. Estamos en una relación y bueno, hoy pude abrir esta información un poco más fácilmente con personas que no lo sabían. Ah, Sí. qué Todavía no bien, se lo digo ¿no? a mis padres, pero Ah, una compañera de trabajo se lo cuento. ah, muy bien, Y muy ahora bien, ustedes. muy bien. Ok, Eso. bien. Pues mire qué interesante, como así, le pude agarrar. Tengo un problema en la mandíbula. Nunca he visto una palabra que tenga mandíbula. Tengo un grillo en los oídos. Hay como el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo tiene tiene algo a lo que le podemos llamar tensión en la mandíbula. Eh, Se siente un sonido en los oídos. Me conecto con el campo de la injusticia. ¿Quién es esa que se conecta con el campo de la injusticia? Mi familia venezolana, mi familia mexicana, separo. Me pongo a pensar si es un proceso kármico. Creo que yo pienso que yo soy un yo separado que se pone a pensar. Trato de buscar explicaciones y tengo una pareja que se llama Blanca. Tengo una pareja, sí, que vamos a hablar un poquito de esto porque esto nos va a dar. ¿Alguien puede decir un poco su historia también? La historia, la aparente historia. Soy de Venezuela, trabajo en compras o en ventas, no sé lo que dijiste, en compras hace 11 años. ¿Cómo todo eso te va haciendo como una jaula, ¿no? Soy de Venezuela, no soy el ser infinito. Solo trabajo en compras trabajo en compras y haces tantas cosas, hacemos aparentemente, la vida hace aparentemente tantas cosas, pero eso te va como hace 11 años. En mi familia consanguínea, es decir, mi familia es de Venezuela, mi familia mexicana, mi pareja es una pareja, la cual yo tengo una pareja, no quiere decir que somos parejos, la vida misma expresándose, llamándose a través del otro. Es decir, es muy interesante cuando empezamos a contar la historia, porque construye la historia del yo separado. Si entramos más profundo, podríamos decir las emociones recurrentes de este yo soy honesta, he pasado por no sé cuántas depresiones, estados ansiosos. Todo eso es la historia del yo separado, un yo que nunca ha existido, pero como ha contado una historia a través de pensamientos, estos campos de conciencia son aparentes, le prestamos atención, generan frecuencia, mueven los circuitos en el cuerpo físico, que no somos cuerpo físico, somos cuerpo sutil, somos cuerpo energético, viviéndose en un cuerpo aparentemente físico, pero realmente, si tú observas bien el cuerpo físico, solo es sensaciones, ahí no hay nada, son solo sensaciones sin límite, pero en el plano más etérico, más energético, tú eres ilimitado. Y hoy lo testamos también, creo que con Yadira, lo de que en lo sutil no tienes limitación. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está la cerca? La cerca solo es el personaje, la historia que me cuento de quién soy. Me llamo Karen Ledesma, no te puedes llamar Juanita la del barrio. Se llama Juanita la del barrio la mexicana, no sé cómo se llama.
¿Sabes? Mi Eso, mi abuela se llamaba Juana. bueno, eso te circunscribe quizás a una historia familiar, a un linaje, y si nosotros como almas vamos encarnando y desencarnando aparentemente como conciencia, pues a veces seremos de la India, otras veces de China y otras veces de Cuba y otras veces de Estados Unidos. Entonces, hay una sola familia, hay un solo Atman, hay un solo ser viviéndose en toda esta manifestación hermosa que no hay país, que no hay limitación. Hay un solo ser amándose a través de toda la multiplicidad, por tanto no hay género, no hay sexo. Cuando estoy en pareja, estoy amándome a mí mismo o a mí misma a través del otro. Es la conciencia la que se está amando. Si estoy anclado o anclada en la verdad de lo que soy. Y cuando hablabas, eras consciente de lo que estaba surgiendo. ¿Cuántas veces has repetido esa historia? ¿Alguien más quiere contar su historia? No es su historia, es para que veamos esto. Esto es un juego para seamos más conscientes. Sí, estoy en un carro, justo nos detuvimos a escuchar porque queríamos entrar a la poética. Bueno, voy a contar la historia, voy a hablar desde el yo, desde la primera persona. Bueno, mi nombre es Aimé. Aimé nació en Cuba. Eh, Estuvo viviendo algunos años en México. Ahora ya no sé dónde estoy viviendo. Em, mm, a veces tengo algunas últimamente sensaciones de ansiedad, quizás ligado o culpando a la no estabilidad que me genera un poco de movimiento y físicamente aún no se siente. No lo he observado físicamente dónde está pasando. Quizás un poco en el estómago. Se siente un poco en el estómago la ansiedad. Mm, ya, es un poco la historia ahora. Bueno, eso es muy interesante. Cuando decimos soy de Cuba, y ahí también ya estoy, bueno, lo mismo, generando un límite. He vivido en México, pero ahora no sé dónde vivo. Realmente vives en todas partes, porque eres la unidad con todo. Generó ansiedad, hay ansiedad, en mecanismos psicofísicos hay ansiedad, y lo que hacemos muchas veces, la causa o la culpa, que no usamos la causa, usamos por culpa quizás en este grupo que hay más conciencia, no decimos por culpa, pero decimos por culpa de esta inestabilidad de que no sé dónde vivo, eh, me genera un estado de ansiedad. Y esto es muy interesante porque cuando tú ves un Mahatma o cuando estudias la vida de Shankara o de Buda, ellos eran mendigantes, eran peregrinos que mendigaban su comida y que entraban en los bosques y que, por ejemplo, Shankara recorrió 4 veces la India a pie, abriendo eh, templos, y es un filósofo que organizó todo el tema del Vedanta con una profundidad tremenda, un Mahatma, y él estuvo 4 veces recorriendo la India, pero la estabilidad está en la conciencia infinita que eres. Por eso venir a los grupos, venir a tener a alguien que esté haciendo el trabajo con ustedes, eh, es un gran regalo para poder ir abriendo conciencia y dándonos cuenta constantemente de que esta historia es solo una historia que le ocurre a un yo. Yo, a partir de la palabra yo, empieza el pensador a hacer el cuento. Yo soy Aimé, soy de Cuba,
yo viví pasado en México, yo ahora no sé dónde vivo. Esa frase es muy interesante, no saber dónde tú vives es lo mejor que te puede pasar porque no estás aferrado a nada, pero también vives en el ser infinito que eres. Eres la conciencia que está observando eso que está surgiendo en la mente. Pero hay un cerco. Cuando decimos soy de Cuba, bueno, cubanos tienen determinadas costumbres, determinada cultura, determinada comida, determinada manera de razonar, ideología, funcionamiento, que sin darnos cuenta, como en piloto automático, empezamos a funcionar. Se crea una identidad. Y a esto es a lo que le podemos llamar el pequeño yo. La idea de este fantasma que tiene esta manera. Y cuando entro a una fiesta o entro a una junta o entro a un grupo nuevo, bueno, yo, la cubana, la que ahora mismo no sé, la que estoy inestable, ¿quién es el yo que está inestable? Pero claro, si utilizo la palabra inestable, va a generar inestabilidad en el cuerpo físico. Y como la mente funciona por polaridades, va a intentar buscar una estabilidad en el mundo de la forma. Y tu mente te va a decir que tú vas a estar estable cuando estés estable en un lugar físico. Así que lo que condicionará tu estabilidad es estar asentada en un lugar físico. Pero la pregunta es, ¿cuántas veces no hemos estado en un lugar físico aparentemente estable y hemos estado inestable? Entonces, la mente ha estado inestable. No hay ni el yo supremo, y vamos a leer un poquito las Travacas, no está inestable. Es decir, la mente es movimiento e inestabilidad y se vende eso. Entonces es gracioso porque tú puedes estar con un apartamento ahora en Miami Beach o en Hollywood, donde sea, y tu mente está de tingo al tango inestable, pero tú no estás inestable. Tú eres el campo infinito estable, lleno de paz y de amor, donde nada ni nadie te puede mover. Pero como la atención está en esta historia se empieza a desarrollar y esto genera una especie de ansiedad y una especie de... La mente te empieza a contar, no sé por qué me siento así, ahora no sé para dónde voy, no sé qué más, y ando con una maleta y tal, y más cual, y por qué lo hice, y cómo lo hice, y si no debería haberlo hecho, y sí, y no, y ese es la cantaleta de la historia de la mente, de Maya, del ego, que no existe, es pura imaginación, eso no existe. Entonces estamos prestando atención a la imaginación en vez de estar en el infinito océano de paz y amor que somos, donde nada te puede mover. Y si te toca moverte es porque Dios quiere que inclusive por todas las leyes físicas de este universo, hay un cuerpo que esté donde está, en el lugar que está, pero no es un cuerpo separado de los demás. Es la unidad, la vida expresándose. Y cuando nosotros empecemos a darnos cuenta de que nosotros somos esa unidad, ese ser infinito que se da y se experimenta en toda la creación, donde quiera que tú estés, tú eres Dios y estás asentado en el ser. Aquí de lo que se trata es de soltar la mente, de soltar la historia, con todas sus muletillas morales, el bien y el mal, lo que debe ser y lo que no debe ser, eh, qué cosa es la estabilidad, la inestabilidad. Hay personas que la estabilidad es estar yendo de un lugar para otro y hay personas que la inestabilidad es yendo de un lugar para otro. Pero eso tiene que ver
con la memoria, con la idea de lo que cree la mente, le vende como funciona por polaridades, lo que es la estabilidad y la inestabilidad. La mente no te pertenece. Los campos de conciencia no te pertenecen y no existen en la realidad de lo que somos si nosotros logramos asentarnos en ese silencio infinito. Si nosotros giramos nuestra atención hacia lo que somos, la mente desaparece. Pero esto lo puedo hablar 850.000 veces. Esto requiere de una experiencia que por acá se ha dado en muchos momentos. Darme cuenta que cuando hay silencio, la mente desaparece. Y cuando entras en ese autoconocimiento autoevidente de lo que tú eres, la mente desaparece. Y si la mente desaparece, la mente no existe y el ego no existe. Estas historias que nos estamos contando son fantasmas, son imaginarias, pero generan un cerco. Y este cerco hace creer que tengo una familia de Venezuela. La familia de Mongolia no es tanto mi familia. Y la familia de Colombia, menos todavía. Quizás esté más apegada a la familia de Mongolia que a la familia de Colombia. Es decir, esa es la locura de la mente, de la separación y de los cercos. Ivonne, ibas a decir tú, tu historia. Sí, por acá, ay, no, bueno, no, es hablar en yo, ¿no? Sí. No, 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 no te cohibas, En no, tercera persona. no, No, es que iba a no, porque decir, por acá ahora hay, no, no hay confusión, pero creo que se está sintiendo como una especie de transición. Eh, Ya veo el pasado como que no hubo pasado. Muchas veces nos decías que el pasado no existe, no existe. Para mí sí era muy tangible el pasado y el futuro. Cuando mi hijo se gradúe voy a estar más tranquila. El pasado veía la historia de la, así de, ¿cómo se llamaba ese programa? Ese de casos, mujer, casos de la vida real, ¿no? O sea, veía toda mi tragedia en el pasado y en un futuro como de esperanza. Y ahora, de un tiempo para acá, eso desapareció. Ese pasado ya me da igual. Eh, o sea, conforme se fue trabajando, me es indiferente. O sea, no, si dijeras, ay, es que a mí me pasó esto, no, pues no, ya no hay emoción ahí. Y el futuro, menos. Entonces, eh, creo que se está pasando, estoy pasando una transición y he logrado observar eso. Estoy contemplando muchas cosas que repetías y repetías y antes no las entendía y hasta me enojaba. Cuando decías, es que eso es imaginario y no existe, ¿no? Y ahora ya lo estoy viendo así. O sea, cualquier cosa, hasta me quedo viendo así, por ejemplo, a la gatita, ¿no? Que está aquí y la veo y sonrío y digo, bueno, pero es una construcción, ahorita estoy feliz de verla y ya, ¿no? O sea, como, si toda la proyección finalmente ya la veo como proyección, ya no sé si es imaginaria o real. El- los deseos se fueron, esa apetencia de, inclusive,
Sí, o sea, porque el deseo de estar alegre, de estar feliz, de sentirme en paz, iluminada, como se esté, se acepta. Y luego el otro día escuché algo o leí algo por ahí donde hablaban de esta historia que nos han vendido del cielo y que, no sé, o alguien comentó algo, ¿no? No, y creo que falleció alguien. Y ya sabes, no, no, pues ya está en el cielo, está en un lugar mejor. Y hasta ahí me entró el cuestionamiento, pero ¿quién dice eso? Si todo es la creación, si todos estamos, si no hay tiempo, no hay, o sea, la vida es la vida, ¿no? Es la creación misma. Pues sí, si en el cielo existe un cielo y ahí se está mejor, pues ¿qué hacemos aquí, no? O sea, y dije, eso es una metáfora que han construido, ¿no? Te mueres, te vas al cielo y estás mejor, ¿no? La creación es todo. Es ahora, es este instante, es este... Y ahí me quedé, ahí se quedó mi cabeza como diciendo, espérate, ¿cómo que nunca me había cuestionado eso del cielo y ahí me quedé un buen rato diciendo, no, no, pero el cielo, ¿cómo? ¿Dónde se puede estar mejor? Si somos la vida, somos el ser. En el ser se está, ¿no? Con o sin cuerpo, sin mente, etcétera. Ese es el cielo. Sí, el trabajo, lo que estás planteando es interesante, contando la historia. Todavía hay un yo que Sí. está contemplando o un yo que ya no cree en el pasado o un yo que, que es que digamos que en el camino del yogi, que no es el camino del yoga de ir a hacer asana, el camino yógico lleva un trabajo aparentemente de purificación, de mantra, de liberación de la mente, de, de austeridad, de viveka, de discernimiento, de qué soy, de desapasionamiento, renuncia, pensamiento. Todo esto hay aparentemente un camino de un buscador, de un, de un yo separado que está haciendo esto y realmente eso no lo está haciendo un yo separado. Esa es la propia gracia en un proceso de autorreconocimiento, dándose a través de la aparente vivencia del ser humano, porque es como el objeto aparente donde se puede revelar dentro de toda la manifestación de la tierra, por ejemplo, porque vamos a ponerlo solo en la tierra, donde se puede revelar y reconocer la fuente. Esa es la riqueza que tiene el aparente ser humano, porque es la propia vida y la propia gracia dándose a sí misma. Todavía hay algunos vestigios del yo. Efectivamente, el pasado no existe, porque si tú no eres este yo, y este yo es una construcción perceptiva de una historia, pues todo tu pasado es una construcción perceptiva de una historia. Es la historia, el cuento de tía Tata cuenta cuento del pequeño yo. Entonces, aquello que yo dije que me sucedió en el pasado, que no lo dije yo, lo dijo la mente, es una percepción muy limitada sobre algo que probablemente nunca existió, porque lo que tú eres constantemente es conciencia, es el ser. Y en el ser no pasa nada. En la conciencia infinita no pasa nada. En el nivel relativo pueden pasar cosas y la mente está constantemente describiendo, simbolizando lo que está pasando a través de campos de conciencia y te está construyendo, Maya, te está construyendo una historia de un pasado que a ti nunca te ocurrió porque tú eres el ser infinito, la conciencia infinita. Y en el nivel relativo, inclusive, desde el yo separado, te puedes dar cuenta que eso que te está contó y que tú atendiste, este aparente tú atendió, es un punto de vista, es un posicionamiento. Podías haber tenido 250.000 posicionamientos diferentes,
esta mente. Pero por alguna razón tuvo ese posicionamiento que se convirtió en una memoria, que se convirtió en una tendencia y que se convirtió en algo a lo que se le llama yo. Porque el aparente pensador es el pensamiento yo. Detrás de la palabra yo se asocian todas las historias. Entonces el pasado, imagínate, está hecho de posicionamientos, de una mente que no existe, de, sí, Aimé, de una mente que no existe, de, de, de repetición, Una película, sí. exacto, de Una repetición película. Pero quizás de hice campos una de... película de drama en su momento, ¿no? Y ahora Todo la el veo mundo, no como, la hiciste wow. tú, no la hiciste tú, volvemos, no la hiciste tú. Sí. Los campos de conciencia no le pertenecen a nadie, porque Ivonne, Ujú, aunque lo vamos a seguir usando, que te llamas Ivonne, Ivonne como un ente separado no existe. ujú, Se construyó después de yo soy este cuerpo llamado Ivonne, mexicana, hija de fulano y fulano, hermano de Mengano, con un hijo cuya vida ha sido tremenda desde que nací. Esa historia, porque además lo lindo que tiene esta mente es generaliza todo. ujú, Esta persona fue mala y cruel conmigo. Y esa persona a lo mejor, no vamos a negar esto, pero esta persona a lo mejor tuvo un momento contigo donde fue cruel, pero la mente lo generaliza, genera un pasado a partir de ahí y genera un pasado que en el presente, porque además si tú te estás contando esta historia es en este instante presente, pero no estás en presencia, en el presente está todo el tiempo anticipándose a que eso no te ocurra. Pero la mente está diciendo, tienes que tener cuidado con esto, las personas que tienen enfermedades físicas, eso se te puede repetir, eres diabético, no debes comer azúcar porque se te va a repetir, si te va a subir la presión o te va a subir la diabetes, tienes que tener cuidado. Eso es el mecanismo no volitivo, es decir, involuntario, repetitivo de una mente que como un algoritmo toma de aquí, toma de allá, toma de acá y machea y te cuenta una historia que aparece en la pantalla de tu conciencia y como aparece detrás de la palabra yo, pues aparenta que hay un yo separado ahí. Y esto es el gran engaño en el que vivimos todos, olvidando lo que somos profundamente, este estado infinito de paz y de amor. Después dijiste algo que, al final dijiste algo, ¿te acuerdas? Que fue, que quería pero comentar el lo que fue. cielo, Ah, eh, lo del cielo. cuando dicen, Ya, no, no, pero ya está mejor, ya está en el cielo. ya. Lo que somos efectivamente es el cielo, ya sea en el cuerpo físico o sin cuerpo. De hecho, el cielo es el que habita el cuerpo físico, digamos, la conciencia. Cuando Jesús dijo, mi reino es el reino de los cielos, se estaba refiriendo a la conciencia infinita. No se estaba refiriendo a que yo estaba aquí, que cuando yo fuera al cielo, yo iba a ser libre de esto. Ahora, reconoce aquí, en este espacio, aparentemente donde no hay un cielo, donde la mente te vende una historia de que este es un mundo de sufrimiento, porque es un mundo de deseo, que es muy interesante cuando desaparece el deseo, porque la meca del sufrimiento es el pensamiento de deseo. Deseo que esto no está aquí. Deseo cambiar esto. Deseo iluminarme. Deseo ganar dinero. Deseo ser reconocida. Deseo no sufrir. Deseo, todo eso son pensamientos que cuando deseo no sufrir es porque sufro. Cuando deseo ganar más de lo que tengo es porque me siento carente. Cuando deseo una pareja diferente o mejor es porque creo que, que lo que tengo, evaluado y validado por la creencia de ser un yo separado, por una memoria y por las ideas de lo que tengo, de cómo debería de ser una pareja, y lo proyecto y no veo
al otro como yo, sino como la historia de lo que soy, entonces eso se convierte, por eso las relaciones de pareja muchas veces se convierten en un gran drama, en un gran sufrimiento. Pero no es porque sean un gran sufrimiento, es porque Maya y el ego, la separación, está ahí. La memoria, la idea, el cerco, el pequeño yo está ahí, proyectando, velando la unidad y proyectando ideas sobre el otro dado por la memoria y por las tendencias mentales, culturales, ideológicas, idiosincráticas, morales, valores que hemos aprendido, repetidos de nuestros padres, que ni siquiera ellos saben ni por qué los repetían, una serie de cosas que son completamente confusas, que como decía Ivonne, dijo, yo estoy un poco confundida, así arrancó, algo así. ¿Quién es ese yo que está un poco confundido? Cuando yo digo, yo estoy un poco confundido, es una oración más. Yo estoy un poco confundido. Ahí hay que hacer una parada y decir, wow, mira cómo este yo se está contando que está confundido. Y aquí Gretel está nueva, pero Aimee, que está contigo, que me lleva no sé cuántos años escuchando, como diría, alguien le dijo a Silvia el otro día, que esto es un chiste, que era una iluminada pasiva, le dijo mi hijo, porque me escuchaba todo el día hablar de esto, y Aimee igual, pero este es un chiste, esto es un chiste, pero sí, Aimee te puede hablar porque es muy interesante hacer una parada constantemente para darse cuenta cómo aparece este yo constantemente. Yo estoy un poco confundida ahora. ¿Quién dice eso? Y ahí es donde uno tiene que empezar a renunciar a eso, porque en la medida que uno renuncia a todo eso, aparece la gracia. De hecho, la gracia es quien lo hace. Señoras y señores, no todo el mundo está haciendo este trabajo con este nivel de intensidad. Se está haciendo porque a través de ustedes se representa la realidad de lo que somos. Cuando vas a cualquier lugar y te mantienes en completa paz proyectando, sin proyectar, una identidad falsa y siendo el ser que eres, esa luz, esa brillantez toca donde quiera que va. Y ese es el cielo. Y ningún Mahatma o ningún gurú em, eran individuales. Ellos estaban mostrando la vida en la realidad de lo que somos, este infinito océano de paz y de amor, lo estaban mostrando y son como una revelación, o fueron y son como una revelación de la gracia para decirnos, estás sufriendo porque te estás contando una historia. Suelta eso. Y lo que te estás diciendo es imaginario. Y quieres prestar atención a lo imaginario porque nadie te dijo, a nosotros nos enseñan en las escuelas a competir, a ser los mejores, a memorizar y a grabar y a repetir, pero no nos enseñan lo que somos. De hecho, naces viendo unidad en todo y te empiezan desde muy joven, desde muy bebé, a generar separación a través de la mente, de los pensamientos, de las historias y de la cerca que proyecta la familia sobre ti, la cultura sobre ti, la sociedad sobre ti. Pero no hay ningún ti. Tú eres la conciencia infinita. Y cuando trasciendes esto, trasciendes la historia, trasciendes el intelecto, trasciendes los condicionamientos, trasciendes la idea de ser un cuerpo, trasciendes los apegos a esta identidad separada de yo, aparece el silencio, la infinitud. Y es ahí lo que nos recuerda que eso es lo que somos. ¿Qué querías preguntar, Ivonne? Cuéntanos.
Ahorita recordé una situación que me movió, y Karen comentó la injusticia. Ujú. Y creo que es el tema que he estado, no sé cómo trabajarlo, dejarlo ir. Eh, eh, Aún este tema de los, como los temas de gobiernos, eh, del gobierno de México, el gobierno de acá, las políticas gubernamentales o lo que sucede, ¿no? Hoy me llamó una amiga que le había dado mi teléfono a otra amiga de ella, que porque llevaban no sé cuánto tiempo en Estados Unidos y los deportaron. Los iban a llevar a Texas y de ahí devolver a Cuba. Pero lograron que o sea, ellos pagaran su vuelo y se vinieran a Cancún y con sus niños y, y me movió. O sea, sí, ahora que decía, sí, sí me movió fuerte. Ahí sí tuve una sensación de cómo es posible que, o sea, ya llevaba años en Estados Unidos y ahora con esta nueva política los iban a devolver a Cuba, pero lograron que fuera a Cancún y perdieron todo lo que tenían en Estados Unidos. Entonces, ese tema sí lo es. Y fíjate que mientras más según yo lo trabajaba, desde que pasó lo de Venezuela, aquí, allá, y empezó, últimamente, ¿no? Se ha escuchado un poquito de ruido mundial relacionado a los temas, que si derecha, izquierda, división, pues viene la proyección. Y dije, ay Dios, esto yo lo creé, No, a ver, ¿no? estamos viviendo un O sea, momento, esta proyección que estoy viendo ahora me viene a mostrar que llevo un rato sintiendo esto, ¿no? no, a ver, estamos viviendo un momento de ignorancia muy profunda. Ujú, Todos los conflictos que tenemos hablan de la separación. sí, Cuando, si yo, como conciencia infinita, soy puro amor y soy indivisible, no tengo conflicto con nadie. Es decir, todos los seres somos hijos de Dios, ujú, somos la expresión de Dios. Pero como el ser humano está tomado por la ignorancia infinita, no por sí, por una ignorancia muy profunda, genera, y en estos tiempos se está haciendo de una manera bastante potente, em, pues lo que se está representando es la parte más oscura de ego. Es decir, es como el ego en una posición muy oscura. Pero cuando comprendes esto, puedes em, apoyar, si toca, apoyar, pero no desde el odio al otro, al que está en la ignorancia, sino desde la comprensión de que estamos viviendo un momento de mucha ignorancia. Y la mejor manera de apoyar es haciendo tu trabajo individual, porque a donde quiera que llegues, vas a llevar esa luz y ese campo. Y eso no significa que no colabores y acompañes a seres que están en determinadas situaciones si te toca apoyarlos. No es que me voy a desentender, no, hay caminos como el de la Madre Teresa de Calcuta, que no veía separación y hacía karma yoga, una entrega profunda al otro, donde limpiaba leprosos y a personas en dificultades, en gran dificultad. Su gran devoción y amor al ser era, todos estos son seres igual que yo, como también el Ashtavakra era un ser deforme con 8 deformidades y era un gran sabio que hablaba con el rey Janaka. Entonces, no porque tengas una deformidad o lo que sea, no eres el mismo ser que yo. Y la entrega y la devoción al trabajo
de acompañarte se hace. Si te toca estar vivo en un cuerpo físico, estás vivo en un cuerpo físico y si no, estás vivo en tu cuerpo sutil. ¿Qué es lo que eres? En el yoga vajista, que lo vamos a estudiar aquí también, un libro maravilloso de la Advaita, me dice, por favor, recuerda que tú no eres cuerpo físico, que tú eres cuerpo sutil. Y en trabajo que hemos hecho de kinesiología, muchas de las situaciones aparentemente que el cuerpo físico sufre, aparentemente, porque aquí no hay nadie sufriendo, tiene que ver mucho con el, el cuerpo invisible y algún tipo de situación, desequilibrio aparente en el cuerpo invisible. Pero aquí de lo que se trata es, s- soy uno con todos y todo lo que estamos viviendo, que estamos viendo en este planeta, tiene que ver con la ignorancia. Sufrimiento tiene que ver con la ignorancia, con esta cerca, con esta historia, con esta familia, con esta necesidad de aprobación, con esta necesidad de dinero, con esta necesidad de ser el dueño del mundo. Absurdo. Cuando te vas, no te llevas nada, pero sí te llevas lo que cultivaste aquí. Quietud, conciencia y aprovecha estar aquí porque el gran regalo que tenemos como aparentemente especie es reconocer lo que somos, reconocer la fuente, ver unidad en todo. Y también en los demás. No ver la historia de la familia que llegan y cómo llega, sino simplemente son igual que yo y son seres y la gracia va a ayudar a proveer lo que toque hacer como cuerpo físico y servicio, pero sin entrar en la historia, ¿no? Que es lo que decían. Como dices, la Seguro, Madre Teresa atendía bueno, obviamente estaba en un nivel, pero atendía a todos las personas que llegaban con igualdad, viéndolos desde el ser, no desde su historia. exacto. Ok. No entrar en la historia y en Cuando el... tú ves la historia, reconoce que ellos no son esa historia. Ah, claro. Ni siquiera Trump es esa historia. Ujú. Ni siquiera los peores gobernantes son esa historia. Son tomados por la ignorancia. Y mientras más nosotros podamos representar la verdad de lo que somos, más personas podrán habitarse como la verdad de lo que somos. Esto es muy interesante porque es un misterio, pero es un misterio que lo puedes habitar aquí, en el silencio. ¿Qué quieres? ¿Comprar el sufrimiento o reconocer lo que eres? ¿Qué quieres? ¿Ponerte como un papagayo a hablar algo que no existe, que es imaginario? ¿O cerrar la boca, utilizar la boca solo para la unidad? Utilizar el intelecto desde lo más refinado para unirte a los demás, cuidar lo que dices, porque lo que dices se conecta a unos campos que traen ignorancia o traen belleza a la vida de los demás. Esa es una gran responsabilidad y esa es la gran justicia universal de la gracia divina de Dios, a mano con todo, que todos podemos acceder a ellos. Vamos a leer un poquito las tabacras para que nos dé más luz. El sabio, cuyo gozo está en el ser, que es pacífico y puro, no tiene deseo de renunciar o sentido de pérdida. Por naturaleza, una persona con una mente vacía
sin otra empresa que hacer lo que le place, diferente de las personas comunes, no es afectada por el honor o el deshonor. Si en una persona con la mente vacía no vive los pares de opuestos, esto es honorable, esto es deshonroso. Y el ser solo ve al ser. Y como solo ve al ser, ven todo al ser, ve la unidad en todo. El hombre sabio, cansado, que se ha conducido con suficientes razones y ha obtenido la paz, no piensa, no conoce, no oye, no ve. Y aquí lo que le puedo decir, no tiene yo, porque no hay un yo que piensa, surge un pensamiento. No hay un yo que haya obtenido la paz, eso es un estado de paz, pero lo que eres es paz. No hay un yo que conoce, hay conocimiento. No hay un yo que oye, hay escucha. Y no hay un yo que ve, hay visión. No es yo veo, hay visión. La mente de la persona liberada no es perturbada o agradada. Brilla sin moverse, sin deseo y libre de duda. Y tú ahorita estabas diciendo, Ivonne, que te moviste. Ahí hay un yo que se mueve. Pero cuando veo en todas partes conciencia, iluminación, con una mente silenciosa que no proyecta justicia o injusticia, honor o deshonor, se utiliza la mente para algo práctico, se colabora, si la gracia divina de Dios quiere que lo haga, pero como bien dice, sin estar en ninguna historia, sin que haya un ápice de separación. Ver compasión en absolutamente todo, ser la compasión. El estúpido no encuentra paz porque está precisamente esperándola. El sabio discrimina la verdad. De esta manera siempre tiene su mente en paz. Es decir, el estúpido está luchando por tener una paz y cree en su historia que sufre, que no tiene, que tiene dolor, que está separado, que el mundo es difícil, entonces que hay que luchar por la paz y todo eso. El sabio hace algo que ya hemos hablado mucho, se llama viveka, discernimiento. Sabe que es la verdad, sabe que es ese silencio, esa conciencia pura, que es consciente de la manifestación, que habita la manifestación. Inclusive en este instante hay una conciencia que está haciendo conciencia de estas palabras que no sé ni de dónde surgen, pero que pueden ser de un campo de mucha luz. Y como sabe que es esa verdad, su mente está en silencio, está en paz, no está buscando historietas. ¿Cómo puede haber cesación del pensamiento para el extraviado que se afana en ello? Para el sabio que se deleita en el ser, esto se produce siempre y de forma espontánea. Es decir, para el extraviado está tratando desde el pensamiento que haya una cesación de pensamiento. Se afana desde la dualidad en llegar a la no dualidad, en que la mente pare desde la mente. Imposible. El sabio que reconoce lo que es, soy este silencio infinito, que sabe que no es ningún pensamiento y que la mente no existe como una realidad real, es solo un mecanismo. Entonces, de manera espontánea, su mente se silencia. Y cuando se necesita pensar, la mente aparecerá y traerá desde una manera lúcida, desde un campo de conciencia, voy a ponerle positivo, pero
En el Advaita se llama tamas, rajas, sattva. Tamas son pensamientos oscuros, rajas son pensamientos de deseo y sádvicos son pensamientos positivos, de luz, de amor, de unidad con el ser. Cuando uno está en un estado de conciencia elevado, sabe que los pensamientos a los cuales tiene que acceder y aparecen inclusive son pensamientos sádvicos, pensamientos que tienen que ver con la divinidad. Y en el mayor y en el último de los casos, trascender la mente de estas tres gunas. La mente, según el Advaita, funciona con estas tres gunas. Pensamientos oscuros de manipulación, de poder, pensamientos de deseo y pensamientos sádvicos. Generalmente las personas sádvicas utilizan la mente, las personas iluminadas aparentemente, porque no hay ninguna persona iluminada, utilizan los pensamientos sádvicos y sabe además que la mente no es de ella y no le pertenece. Algunos piensan que algo existe y otros que no existe. Rara es la persona que nunca piensa y está siempre libre de distracción. La mente de la persona que busca la liberación puede no encontrar lugar donde descansar en su interior, pero la mente del liberado, siempre libre de deseo, existe sin ningún soporte. La mente de la persona que busca liberación es la idea de ser una persona que no está liberada. Y aquí construye una historia, la historia del yo buscador de la liberación. El sabio suelta todo eso y reconoce que siempre ha estado libre de esta mente. Por tanto, también ha estado libre de la mente del deseo. Y existe sin ningún soporte. Cuando hay un deseo, nos aferramos a un yo que tiene un deseo. Yo deseo tener una pareja. Yo deseo tener esto. Yo deseo tener esto otro. Yo. Cuando estás libre en una mente silenciosa, no hay aferramiento a nada. Y yo sé que nos cuesta mucho en esta sociedad donde es una ruleta del deseo y todas las campañas de marketing y todo lo que se hace está vinculado a la manipulación y al deseo. Pero cuando estás asentado en el ser, no estás aferrado a nada. Todo lo que hay es gozo, conciencia y existencia. Un silencio espontáneo. Cuando uno entiende que el ser no es el hacedor ni el que disfruta de las consecuencias de la acción, entonces cesan todas las olas de la mente. Esto es muy interesante. El ser es puro. El hacedor es solo un pensamiento. Yo hago, yo digo, yo soy. Aparentemente busca un deseo y construye una acción. Por tanto, aparentemente la mente es el experimentador de este deseo. Yo lo experimento así, me encantó, fue maravilloso, no me gustó. Todo esto es una historia. Pero cuando tú te das cuenta que tú eres este ser quieto, infinito, tranquilo, las olas perturbadoras de la mente y su deseo cesan. Y sé que es interesante y complejo, sobre todo para las aparentes personas jóvenes que están viviendo determinados procesos donde el deseo está muy a flor de piel. Pero reconoce esto, que tu naturaleza es informe, infinita, inseparable, infragmentable, llena de gozo, llena de dicha,
Y como es silenciosa, pacífica, no hay conflicto. El conflicto está dado en el área del yo y el experimentador. Y el experimentador es una ilusión, es un pensamiento. El sabio, libre de imaginación, ilimitado y con un intelecto liberado, puede disfrutar de muchos bienes o alternativamente puede retirarse a una cueva en una montaña. Sí, cuando eres un ser sabio y sabes que estás unido con todo, puedes disfrutar lo que venga. Aquí se habla mucho, perdón, del karma, de lo que le toca hacer. Hay algunos gurús, mahatmas, seres representativos de la gracia de Dios que eran reyes, otros eran intelectuales, leían los textos sagrados, otros son, porque en India hay muchos, analfabetos o sencillamente dirigen ashram, enseñan esta enseñanza. Cada quien va a hacer lo que la vida tiene para sí misma a través de los aparentes ellos. Esto es muy lindo, muy hermoso. Un yogi, un sabio, un místico, es sinónimo de un yogi, no es perturbado si es humillado por el ridículo de sirvientes, hijos, esposas, nietos u otros parientes. Estuve en un encuentro con Hale Donsky y él hablaba de que cuando conoció a Robert Adam, que tenía Parkinson, que era un hombre que había encontrado la iluminación, vivía en California, creo. Vale mucho la pena leer los libros de Robert Adams. Eh, la mujer parecía que lo maltrataba, parecía, porque es una apariencia, está la historia. Y él le decía a Hale, que es este que lleva el método Sedona, no te preocupes, que aquí no está pasando nada. Es decir, que para él no estaba pasando nada. Por tanto, un sabio no es perturbado por lo que diga nadie, porque si es una historia que no se sostiene con nada, ¿cómo voy a perturbarme? Eso se le decía a Yadira un día. ¿Cómo me voy a poder enojar con alguien si ellos no existen como yo es separados? Estás enojado con alguien que no existe como yo separado, que es una fantasía en la mente. Entonces, cuando comprendes eso, hay un aparente yo separado, pero detrás de eso está el ser, la conciencia. Pero en el mecanismo psicofísico ha sido tomado como un reo, como una cerca, por las ideas de lo que yo soy. Soy de México, soy mujer, soy güera o no güera, soy rica, soy pobre. Todo ese tipo de cosas que son solo polaridades, descripciones que no tocan lo que tú eres. Tú eres infinito, eres la abundancia. Bueno, aquí a lo mejor te toca tener 20, a lo mejor te toca tener 100, pero a lo mejor tienes 100, estás disgustada porque estás comprando la historia de la carencia, de la mente separada, que la que sufre o el que sufre es la sensación de ser un ser separado que está todo el tiempo en ataque y defensa, defendiéndose. ¿Y cómo se defiende? A través del pensamiento, imaginariamente, separándome, proyectando separación, proyectando miedo, proyectando guerra. ¿Qué creen que una persona que necesita controlar al mundo, que ahí no hay miedo, ahí hay mucho miedo? Una persona que necesita decirle a los demás
lo que tienen que hacer sin solidaridad, sin amor, que no hay ahí miedo, ahí hay un campo de conciencia muy bajo. Pero eso no es ni siquiera lo que es. Esa es la historia, la verborrea mental. Entonces se tiene compasión con todos los seres. Que ser un humano, de verdad, es muy interesante porque es muy contagiosa esta mente y muy confundida. Y siéntense en las mesas con un grupo y vean cómo empiezan a contar su historia. Y muchas veces están teniendo una conversación a ver quién es el más desgraciado o desgraciada de la mesa, al que le va peor o al que le va mejor. No, no, yo por encima de todo el mundo aquí. Y vean las polaridades y vean cómo Maya, el ego, está actuando y tiene tomado la boca y el cerebro como una antenita de todas las personas que no saben ni lo que están haciendo, están en modo inconsciente, modo automático, modo yo. Eso queda grabado, por supuesto, genera una impresión y esa impresión se convierte en una memoria, en una repetición y en una aparente Sandra o Ivonne o Karen o Aimee. Incluso cuando no hace nada, el estúpido siente agitación sin cesar, mientras que la persona hábil permanece inalterable incluso cuando hace lo que hay que hacer. Es feliz estando de pie, sentado, durmiendo, yendo y viniendo. Es feliz hablando y callado, comiendo y ayunando. Esta es la vida de una persona en paz. Es feliz porque sabe que no es lo que está haciendo el cuerpo, no es lo que está hablando, es la conciencia infinita en la que esto aparece. Está sentado y asentado en la naturaleza del ser que es. Su atención está recogida en la verdad de lo que es, en el silencio, en la infinitud. Y cuando aparece y desaparece la mente, cuando desaparece la mente, está la autoevidencia de la conciencia. Y cuando aparecen pensamientos, es feliz porque sabe que eso no es él o ella. Eso no lo toca. Eso no existe. Ese mundo imaginario del yo separado no existe. Entonces, nuestras bonitas historias de campos y polaridades, construidas a través de la dualidad, yo y el otro, en la que no hay nadie detrás. ¿Quién es el alguien que se está contando eso? Alguien es una palabra, yo también, mi historia. ¿Quién es ese mí? Pues podemos dejarlas ir, renunciar a ella, reconocer constantemente que soy inafectado o inafectada por esto, que soy la conciencia infinita, que cualquier estado que aparezca es un estado, pero mientras más esté asentado en el ser, la mente desaparece, porque el sabio que está sentado en la verdad, como dice el Ashtavakra, la mente espontáneamente desaparece. La causa del sufrimiento es el yo mental diciendo yo sufro por causa de y proyectando separación en el mundo.
estamos dispuestos o dispuestas a soltar esto y a reconocer lo que somos? Bueno, olvida todo lo que dijiste que era, todo. No existe y nunca ha existido. Y si regresa como una memoria energética, mira, aquí está el olvido, que no le pertenece a nadie. O aquí está el recuerdo, que no le pertenece a nadie. Es un conjunto de hábitos mentales, de palabras. Chao. Bueno.